Muy buen día. Nosotros somos el grupo número 1 de patología de la Universidad de Mariano Galvez de Guatemala. Vamos a hablar de algunas patologías del tubo digestivo. También se va a presentar un caso clínico al inicio. Se va a discutir al final de la presentación. Masculino de 18 años de edad con historia de constipación desde la infancia. Presenta historia de evacuaciones cada 2 semanas con el uso de laxantes y fibra. La revisión radiológica del colon por enema reveló hallazgos compatibles con megacolon, con predominio en sigmoides con pérdida de austraciones que recuerda a la enfermedad de Hirschsprung de segmento corto. Se realiza colonoscopía observando dilatación de colon con mucosa rectal histológicamente normal en biopsias superficiales sin detectar aganglionosis. El paciente es sometido a la laparotomía electiva encontrando megacolon con recto mayor de 15 centímetros de diámetro con otra zona de estenosis en colon ascendente a 22 centímetros del ciego, realizándose colectomía subtotal con hilio recto, anastomosis, término terminal, baja con engrapador. El resultado histopatológico de la pieza quirúrgica mostró 2 segmentos agangliosicos en el sitio de estenosis sobre colon ascendente y en recto por abajo del sitio de corte. Vamos a hablar de las malformaciones congénitas del tubo digestivo. Estas van a ir dependiendo de la naturaleza y el momento en que se produzca el daño durante la gestación. Hay varias anomalías del desarrollo que afectan al tubo digestivo. También se debe recordar que durante la embriogenia muchos órganos se van a ir desarrollando simultáneamente y estos van a generar trastornos digestivos. Agenesia es la ausencia completa del esófago, que suele ser muy raro. Atresia es un cordón fino y no canalizado que reemplaza un segmento de esófago provocando una obstrucción mecánica. Una atresia va a ser más frecuente en la bifurcación de la tráquea o en sus cercanías. Una fístula es la que conectan las bolsas esofágicas superior o inferior con un bronquio o la tráquea. Este puede ir asociado a una atresia. Este va a provocar aspiración, ahogamiento, neumonía y graves desequilibrios electrolíticos. Una estenosis es una forma incompleta de atresia. Esta también puede ser a consecuencia de cicatrices inflamatorias, como por ejemplo por reflujo gastroesofágico crónico, irradiación, esclerosis sistémica o lesiones por cáusticos. La hernia diafragmática es la formación incompleta del diafragma que va a permitir que las vísceras abdominales se hernien en la cavidad torácica. Este efecto de la ocupación, cuando ocupa el espacio, puede causar una hipoplasia pulmonar que normalmente es incompatible con la vida. También está el onfalocele, que aparece cuando el cierre de la musculatura abdominal es incompleto y las vísceras abdominales se hernian en un saco membranoso ventral. Este defecto se puede reparar, pero normalmente los lactantes que tienen este trastorno, el 40% van a tener otras malformaciones congénitas asociadas. Luego encontramos la gastrosquisis, que va a ser similar al onfalocele, exceptuando que se va a afectar todas las capas de la pared abdominal y este va a ir desde el peritoneo hasta la piel. Ectopía. El lugar más frecuente de aparición de mucosa gástrica ectópica es el tercio superior del esófago. Va a ser conocido como un parche de entrada. La mucosa gástrica va a liberar ácido. Este ácido puede ir generando disfagia, esofagitis, esófago de Barrett o muy raramente adenocarcinoma. Luego encontramos lo que es la heterotopía gástrica, que estos van a ser pequeños parches de mucosa gástrica en el intestino delgado o en el colon. Estos se pueden presentar como una hemorragia oculta por una ulceración péptica de la mucosa adyacente. Luego, por último, encontramos el divertículo de Meckel, que este se produce como consecuencia del fracaso de la involución del conducto vitelino.
que conecta la luz del intestino en desarrollo con el saco vitelino. Este se va a originar en el lado antimesentérico del intestino y para el divertículo de Meckel se aplica la regla de 2, que quiere decir que en el 2% de la población aparece este divertículo. Tiene unos 5 centímetros de longitud y es 2 veces más frecuente en el sexo masculino. Y este puede llegar a ser sintomático a los 2 años de edad. Este va a ser más frecuente en el ilio y la mucosa de los divertículos de Meckel se parece al intestino delgado normal, pero también puede haber tejido pancreático o gástrico. Esto va a hacer que se secrete un ácido y haya aparición de úlceras pépticas en la mucosa del intestino delgado adyacente. Este puede llegar a aparecer como una hemorragia oculta y también puede causar dolor abdominal. Por eso se dice que se puede confundir fácilmente con una apendicitis aguda o con una obstrucción. Este se va a presentar con menor frecuencia en otras partes del intestino delgado y el colon ascendente. Estenosis pilórica. La estenosis hipertrófica congénita del píloro es de 3 a 5 veces más frecuente en los hombres y se presenta de cada 300 a 900 nacidos vivos. En base a la genética, el síndrome de Turner y la trisomía 18 confieren un riesgo mayor en la estenosis pilórica. Características: se presenta habitualmente entre la tercera y la sexta semana de vida en forma de regurgitación, de nueva aparición, vómitos no biliosos con escopetazos. Estos síntomas se deben a una hiperplasia de la muscular propia pilórica, que ésta va destruyendo al tracto de la salida del estómago. En la exploración física encontramos una masa abdominal firme, ovoide, de 1 a 2 centímetros. En algunos casos, el hiperperistaltismo anómalo de izquierda a derecha durante la toma y justo antes del vómito. La enfermedad de Hirschsprung. Esta también es conocida como el megacolon agangliónico congénito, que esta se presenta en 1 a 5.000 nacidos vivos. Puede aparecer aislada o en combinación con otras anomalías del desarrollo. El 10% de todos estos casos aparecen en los niños con síndrome de Down y anomalías neurológicas. La patogenia aparece cuando la migración normal de las células de la cresta neural desde el ciego al recto se detiene prematuramente o cuando las células ganglionares mueren prematuramente. El efecto es una aganglionosis que consiste en que no se encuentran presentes los plexos de Meissner en la submucosa y el de Auerbach en la capa mientérica. Las características clínicas: se manifiesta por la ausencia de emisión de meconio, que esta es la primera excretación del recién nacido, la obstrucción o estrechamiento a menudo con peristaltismo visible, pero esta se encuentra ineficaz. Puede progresar con distensión abdominal y vómitos biliosos. Cuando están afectados unos pocos con el recto, es posible que la emisión ocasional. Diagnóstico. Para el diagnóstico debemos demostrar la ausencia de las células ganglionares en el segmento afectado. Por lo tanto, se realizan estudios intraoperatorios. En la imagen A podemos observar que hay una estenosis en el recto. En la imagen B, que esta corresponde a una imagen intraoperatorio y que nos muestra una estenosis rectal y una dilatación del colon sigmoide. En la imagen que está a la derecha encontramos que es una placa histológica en la que se ve que en la lámina propia de la mucosa se encuentran fibras acetilcolinesterasa positivas, aberrantes, y que estas fibras están de color marrón, como podemos observar. El esófago. Obstrucción esofágica. Las obstrucciones pueden ser estructurales o funcionales. La manometría permite
dividir los trastornos de la motilidad esofágica en 3 grupos, que estas serían el esófago en sacacorchos, que está en pacientes con contracciones de gran amplitud del esófago distal, que son debidas a la pérdida de coordinación de las contracciones del músculo liso. Dos, encontramos que es el espasmo esofágico difuso, que estas se dan por contracciones repetidas y simultáneas del músculo liso del esófago distal. En la difusión del esfínter esofágico inferior, esta está asociada a la ausencia de patrones alterados de la contracción del esófago, por lo que se le puede denominar un esfínter esofágico inferior hipertenso. Las obstrucciones mecánicas suelen ser causadas por estenosis o cáncer. Se manifiesta con una disfagia progresiva que comienza con incapacidad de la deglución de sólidos. Encontramos lo que es la estenosis esofágica benigna o estrechamiento de la luz, que esta suele ser asociada por el engrosamiento fibroso de la mucosa y se asocia a la atrofia de la muscular propia y de la lesión del epitelio secundario. En esta estenosis se conservan lo que es el apetito y el peso, mientras que en una estenosis esofágica maligna, esta se relaciona a la carencia de peso. Calasia, que esta se caracteriza por la tríada de relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, el aumento del tono del esfínter esofágico inferior y el aperistaltismo del esofágico. Entre los síntomas podemos encontrar lo que son la disfagia para sólidos y líquidos, dificultad para eructar, dolor torácico, alto riesgo de cáncer esofágico. La acalasia puede estar dividida en dos, que encontramos lo que es la acalasia primaria y la acalasia secundaria. Para la acalasia primaria se debe a una degeneración neuronal que está inhibida del esófago distal, que lo que conduce a un aumento del tono, incapacidad para la relajación del esfínter esofágico inferior y la ausencia del peristaltismo del esófago, mientras que la acalasia secundaria, esta es producida a causa de la destrucción del plexo mientérico y el fracaso del peristaltismo y dilatación esofágica. Para las opciones terapéuticas de la acalasia primaria y secundaria tienen como objetivo el vencer la destrucción mecánica y comprender la miotomía, la parascópica y la dilatación neumática del balón. Esta también puede ser eficaz a la inyección de la neurotoxina botulínica, que esta inhibe a las neuronas colinérgicas del esfínter esofágico inferior. Esofagitis. Laceraciones. Las laceraciones esofágicas más frecuentes se conocen como desgarros o síndrome de Mallory-Weiss y se encuentran asociadas con náuseas y vómitos intensos. Las laceraciones del síndrome de Weiss son lineales, siguen una orientación longitudinal y su longitud varía de varios milímetros a centímetros. Estos desgarros atraviesan la unión gastroesofágica y también se puede localizar en la mucosa gástrica proximal. El síndrome de Boerhaave también es otra patología dentro de las laceraciones, que se caracteriza por desgarros transmurales y mediastinitis. Este es menos frecuente, pero es muy grave. Acá podemos observar el síndrome de Mallory-Weiss. Esofagitis química e infecciosa. La mucosa escamosa estratificada esofágica puede sufrir lesiones por diversos factores que la irritan. Esofagitis por fármacos. La esofagitis por lesiones químicas suele cruzar con dolor autolimitado, sobre todo odinofagia. También el esófago puede resultar afectado en ciertas enfermedades cutáneas que provocan descamación. Ahora bien, la esofagitis infecciosa puede afectar a personas sanas, pero es más frecuente que afecte a pacientes inmunocomprometidos. En estos casos, las infecciones son causadas por virus del
del herpes o citomegalovirus, también por hongos. El patógeno más frecuentemente implicado es la cándida. Pueden producirse casos también de mucormicosis y aspergillosis. En esta imagen podemos observar en la figura A múltiples úlceras herpéticas en el esófago distal. En la figura B observamos células escamosas multinucleadas con inclusiones con el virus del herpes. Y en la figura C observamos células endoteliales infectadas por el citomegalovirus. Esofagitis por reflujo. El epitelio esofágico es resistente a abrasiones ocasionadas por los alimentos, pero es sensible al ácido. El tono constante del esfínter esofágico inferior que impide el reflujo del contenido ácido gástrico, el cual está sometido a una presión positiva. El proceso clínico que provoca se denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico. Su patogenia consiste en la relajación del esfínter esofágico inferior. Se cree que está mediada por estímulos vagales y puede ser desencadenada por distensión gástrica debido a gas o alimentos. Acá podemos observar la esofagitis por reflujo, que es presentada más en adultos, también se puede dar en niños y en niñas. Sus complicaciones: tenemos la aparición de úlceras, la melena, el desarrollo de estenosis y el esófago de Barrett. Los síntomas más comunes son la disfagia, pirosis, regurgitación del contenido gástrico con sabor amargo. La esofagitis eosinófila, la incidencia de esta ha ido en aumento en los últimos tiempos. Entre los síntomas están la impactación de alimento y la disfagia en los adultos y la tolerancia alimentaria o síntomas similares a la ERS en los niños. La característica histológica más importante es la infiltración del epitelio por un gran número de eosinófilos, sobre todo superficialmente y también en localizaciones alejadas de la unión gastroesofágica. La mayoría de los pacientes con esofagitis eosinófila padecen de una dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma o una eosinofilia modesta periférica. Acá podemos observar los eosinófilos que están seleccionados con las flechas. Las varices esofágicas. Las enfermedades que impiden este flujo provocan hipertensión portal y conducen al desarrollo de varices esofágicas, que es una causa importante de hemorragia esofágica. Su patogenia: la hipertensión portal da lugar al desarrollo de canales colaterales en los lugares en los que se comunican el sistema porta y cava. Las varices esofágicas están presentes más comúnmente en pacientes con cirrosis y el 25 al 40% de estos pacientes presentan una hemorragia por varices. En esta imagen podemos observar lo que nos indica la teoría. El esófago de Barrett es una complicación del ERG crónico que se caracteriza por metaplasia intestinal dentro de la mucosa escamosa del esófago, aumenta el riesgo de adenocarcinoma esofágico y aparece en un 10% en pacientes con ERG sintomático. Normalmente aparece entre los 40 y 60 años de edad. Las mutaciones oncógenas son más numerosas cuando en las biopsias se presentan displasia, que se detecta entre el 0.2 al 2% en personas con esófago de Barrett. Los endoscopios de alta resolución han hecho que aumente la sensibilidad de la detección de esófago de Barrett y lo subclasifica en segmento largo cuando se afecta en más de 3 centímetros y segmento corto cuando se detectan menos de 3 centímetros. El riesgo de displasia se correlaciona a la longitud del esófago afectado. En la figura A podemos observar una unión gastroesofágica normal. En la figura B podemos observar el esófago de Barrett, una mucosa hiperplásica alterna con una mucosa escamosa residual pálida y homogénea que se intercala con la mucosa cilíndrica de color marrón claro distalmente. En la figura C podemos observar vacuolas marcadas que se tiñen de color azul claro con hematoxilina y eosina y contienen una forma de cáliz al resto del citoplasma. El diagnóstico requiere de evidencia endoscópica de la mucosa cilíndrica metaplásica por encima de la unión gastroesofágica.
En presencia de displasia se clasifica en bajo y alto grado y en ambos pueden aparecer mitosis atípicas, hipercromasia nuclear, agrupación irregular de la cromatina, aumento del índice en núcleo citoplasma y fracaso de la maduración de las células epiteliales. En la figura A podemos observar una transición brusca de metaplasia de Barrett a una displasia de bajo grado. Y en la figura B podemos observar irregularidades estructurales que también pueden presentarse características de las ya mencionadas. Tumores esofágicos, estas se pueden encuadrar en uno de dos tipos, que encontramos el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, que es el más frecuente en el mundo. Entre otras metaplasias del esófago, los menos comunes son las formas habituales de adenocarcinoma, carcinoma indiferenciado, tumor carcinoide, melanomas, linfomas y sarcomas. También encontramos tumores benignos del esófago, que los más frecuentes son los leiomiomas, y también pueden aparecer fibromas, lipomas, hemangiomas, neurofibromas y linfangiomas. El adenocarcinoma puede deberse al aumento del flujo gastroesofágico asociado a la obesidad y el esófago de Barrett. Se presenta más frecuentemente dolor o dificultad para tragar, pérdida de peso progresiva, hematemesis, dolor torácico o vómitos. Entre los factores de riesgo podemos encontrar el consumo de tabaco y a la exposición a la radiación. Los factores de riesgo disminuyen por las dietas ricas en frutas, hortalizas y verduras frescas. El adenocarcinoma, la mayoría de veces se origina sobre el esófago de Barrett. La patogenia dice de que este módulo se apoya sobre clones epiteliales de metaplasia no displásica de Barrett. Persisten y se acumulan mutaciones durante la progresión a displasia y carcinoma invasivo. En fases iniciales se presentan anomalías cromosómicas en las mutaciones de TP53, regulación a la baja del inhibidor de las sinasas dependientes de ciclina, CDKN2A, y en fases posteriores hay amplificación de los genes EGFR, ERBB2, MET, ciclina D1 y ciclina E. Aquí en estas imágenes podemos observar el adenoma esofágico que se presenta normalmente en el tercio distal del esófago y puede invadir el cardias gástrico adyacente. En esta imagen histológica podemos observar que los tumores producen más frecuentemente mucina y forman glándulas a menudo con morfología de tipo intestinal. Carcinoma epidermoide, entre los factores de riesgo podemos encontrar consumo de alcohol, tabaco, lesión esófago por cáusticos, acalasia, tilosis, síndrome de Plummer-Vinson, dietas deficientes en frutas y verduras, consumos frecuentes de bebidas muy calientes. En la patogenia podemos encontrar que se pueden deber a deficiencias nutricionales, infección del virus del papiloma humano, amplificación del gen de factor transcripción SOX2, sobreexpresión de ciclina D1, mutación con pérdida de función de los supresores de tumores TP53, caderina E y NOTCH1. Los pacientes van ajustando subconscientemente al incremento progresiva de la obstrucción y van alterando la dieta de alimentos de sólidos a líquidos, y por eso también se ve una pérdida de peso y debilitamiento que se debe a la deterioro de la alimentación y a los efectos propios del tumor. En esta figura podemos observar que la mitad de los carcinomas epidermoides se presentan en el tercio medio del esófago y comienza con una displasia escamosa. Las lesiones precoces tienen aspecto de engrosamientos pequeños que son de color blanco o gris en forma de placas. Y en esta parte normalmente se provocan estenosis. En esta imagen histológica se puede observar el carcinoma epidermoide, que se encuentra formado por nidos de linfocitos T malignos que resumen la organización del epitelio escamoso. La resolución del caso
que se presentó al principio, concluimos que es una enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung o megacolon agangliónico congénito es una condición rara con frecuencia de 1 de 1000 nacimientos. La lesión esencial es la ausencia de plexos mentéricos de Auerbach, resultando un segmento agangliosico causado por una constitución anormal de la matriz extracelular. En el recién nacido, la obstrucción intestinal baja suele asociarse a malformaciones anorrectales, impactación de meconio, que es la primera excreción del recién nacido. En el adulto, la enfermedad es rara y debe sospecharse en casos de constipación refractaria a tratamiento, afectando el recto y colon sigmoides en un 80% de los casos, y se debe sospechar una enfermedad más extensa en casos de obstrucción intestinal baja. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la constipación crónica desde el nacimiento y distensión abdominal severa, mientras que en el vólvulo de sigmoides es una presentación rara en la enfermedad. Y como bien se presentó el caso, que pues, se realizó una colonoscopía observando una dilatación del colon sobre la mucosa rectal y histológicamente normal en biopsias superficiales sin detectar aganglionosis. Y en los resultados histopatológicos, en una pieza quirúrgica que es donde demostró que hay 2 segmentos agangliosicos en el sitio de estenosis sobre el colon ascendente y el recto por debajo del sitio del corte. Para la detección de esta enfermedad se deben realizar la colonoscopía, como ya se mencionó, es para observar la dilatación del colon, y la radiología del colon, donde se revelan los hallazgos compatibles con megacolon. Gracias.